Mi nombre es Madison Brooks. Tengo 35 años. Soy madre soltera de un hijo adolescente y hasta hace poco pensé que mi vida siempre estaría definida por turnos de trabajo largos y agotadores y pequeños sueños se dejaba de lado silenciosamente por necesidad. Hace 5 años, me alejé de un matrimonio roto con nada más que unas cuantas maletas empacadas a toda prisa y un niño de 7 años aterrorizado aferrado a mi mano. Empezamos de cero en un pequeño apartamento en Chicago con comidas frugales y sueños susurrados a altas horas de la noche. Solía creer que siempre sería alguien que se paraba fuera de fiestas glamurosas sirviendo comida silenciosamente a otros, sin tener nunca un lugar verdaderamente mío. Pero luego vino una boda, una humillación pública y un solo acto de valentía de mi hijo pequeño que lo cambió todo. Si fueras tú, humillada frente a cientos como yo ese día, ¿te quedarías callada y lo soportarías o te pondrías de pie como lo hizo Noé? ¿Te marcharías llorando o lucharías para defender tu dignidad? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a un momento de ser menospreciada. ¿Cómo lo hiciste? Responde, no vayas a ninguna parte porque el viaje de superar el dolor y recuperarnos a nosotros mismos apenas comienza. Esta historia te mostrará que a veces, de las cenizas, podemos construir un cielo completamente nuevo. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi cocina mientras vertía con cuidado agua caliente sobre los pozos de café. El vapor subía llevando ese aroma familiar que se había convertido en mi compañero diario durante incontables mañanas difíciles. Miré el reloj. Las 7:45 de la mañana. Faltaban 3 horas para la boda. 3 horas para que tuviera que enfrentarlos de nuevo. Mamá, ¿puedes ayudarme con esto? Noah estaba parado en la puerta de la cocina de nuestro pequeño apartamento en Chicago. Su figura desgarbada de 13 años parecía repentinamente adulta con el traje gris oscuro que habíamos ahorrado durante meses para comprar. Mi corazón se hinchó de orgullo y dolor con aprensión en igual medida. Déjame ver esa corbata, cariño. Mis dedos trabajaban metódicamente doblando la seda en un perfecto nudo Windsor. De cerca, podía ver la ansiedad en sus ojos. El mismo tono de marrón que los míos. Todos siempre decían. El mismo tono que el mío, no el de su padre, que siempre había sido mío. Pequeña Victoria, no tenemos que irnos, dije suavemente alisando las solapas de su chaqueta. Podríamos quedarnos en casa, pedir pizza, ver esas películas de Marvel que te encantan. Noah bajó la vista hacia sus zapatos recién lustrados, pero le dije a papá que iría. Me espera Daniel. Incluso después de 5 años, su nombre me creó un dolor profundo en algún lugar bajo las costillas. 5 años desde que descubrí los mensajes en su teléfono. 5 años desde que empaqué nuestras pertenencias en bolsas de basura. Mientras él estaba en el trabajo, 5 años reconstruyendo nuestras vidas, un día difícil a la vez. Lo sé, cariño, suspiré alborotando su cabello meticulosamente peinado, ganándome una mirada de exasperación que me hizo sonreír a pesar de todo. Y iremos por ti. La verdad era que había sobrevivido 10 años de servir mesas con los pies doloridos. Soporté incontables turnos de noche para que Noah pudiera tener una Navidad decente. Resistí las miradas de dolor de otras madres en las funciones escolares. Podría sobrevivir a una boda, incluso si eso significaba ver a Daniel con su nueva familia perfecta, incluso si eso significaba enfrentar a Patricia, mi suegra, con su sonrisa afilada y su venenosa cortesía. Mientras me aplicaba rímel en el espejo del baño, me observaba. A los 35, las líneas de expresión alrededor de mis ojos se habían vuelto más pronunciadas, la preocupación constante por pagar el alquiler cada mes, estirar la compra hasta el día de pago, ser madre y padre de un chico que entraba en la adolescencia. Todo se notaba en mi rostro de maneras que ningún corrector podía ocultar. Pero debajo de todo, algo más despertaba una extraña y persistente sensación de que hoy sería diferente, de que algo estaba a punto de estallar, ya fuera para bien o para mal. No podía decir que el Hotel Carson fuera exactamente como esperaba, opulento de una manera que parecía diseñada para hacer sentir a personas como yo. Pequeñas lámparas de araña de cristal colgaban de techos lo suficientemente altos como para crear eco. La alfombra era lo suficientemente gruesa como para absorber el sonido de nuestros pasos mientras seguíamos a un asistente de smoking por el vasto vestíbulo. Debe ser de la familia anterior de Daniel, dijo con una pausa calculada que me hizo. Se puso rígido. Tenemos una mesa especial para ti. La mano de Noah encontró la mía y la apretó con fuerza. Le devolví el apretón en un silencio tranquilizador. Lo tenemos todo bajo control. Siempre lo hemos logrado. Pero en cuanto nos acercamos a la mesa asignada, se me cayó el estómago. Sobre la mesa, de manera prominente, había 2 tarjetas con nombres. La mía decía madre soltera camarera y al lado, la de Noah, hijo huérfano.
Sentí que la sangre se me iba de la cara y luego volvía a subir con un calor abrasador. Noah también los había visto. Su mano se aflojó en la mía y vi cómo sus hombros se curvaban hacia adelante en esa postura protectora que conocía tan bien. Mamá, empezó, y su voz se quebró en ese momento. Algo se endureció en mi interior. Alcancé las tarjetas, las volteé boca abajo con deliberada calma y saqué la silla de Noah. Siéntate, cariño, dije con la voz más firme de lo que esperaba. Su letra es atroz de todos modos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras se sentaba y yo tomaba mi lugar a su lado, acomodando mi vestido de perchero de descuento a mi alrededor con toda la dignidad que pude reunir. A nuestro alrededor, el salón de baile se llenó de risas y conversaciones con gente que pertenecía a este mundo de excesos y comodidad. Madison, qué sorpresa verte aquí. Patricia Brooks se materializó junto a nuestra mesa, resplandeciente con un vestido de seda a su medianoche hasta el suelo que probablemente costó más de 3 meses de mi alquiler. Su cabello plateado estaba recogido en un elaborado recogido. Diamantes brillaban en su garganta y orejas. Hola, Patricia. Logré forzar mis labios en lo que esperaba que pareciera una sonrisa. Noah, cariño, te ves tan guapo. Se inclinó para besarle la mejilla, dejando una perfecta huella carmesí en sus labios. Aunque tu corbata está torcida, tu padre podría haber ayudado con eso si hubieras vivido con él. Sentí que Noah se tensaba a mi lado. Sus nudillos se blanqueaban mientras agarraba al borde del mantel. Durante 5 años le enseñé a tomar el camino correcto para nunca dejar que vieran cómo. Sus púas cortaban profundamente, pero al observarlo ahora, el ligero temblor en su mandíbula, la forma en que parpadeaba rápidamente para controlar emociones demasiado grandes para su joven cuerpo. Me di cuenta con una sacudida de que mi hijo estaba creciendo y aprendiendo el lenguaje brutal de las heridas familiares. Su corbata es perfecta, dije en voz baja. La até yo misma. La sonrisa de Patricia nunca vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Bueno, supongo que debes haber aprendido algunas habilidades en el camino. Se enderezó, ajustándose el brazalete de diamantes. Disfruta de la celebración. Lauren está tan feliz de formar una familia adecuada con tu exmarido. Mientras se alejaba, tomé mi vaso de agua. Necesitaba algo para ocupar mis manos temblorosas al otro lado del salón de baile. Vi a Daniel, tan guapo como siempre con su traje a medida, riendo con un grupo de hombres que no reconocí. Ni siquiera había reconocido nuestra presencia. La voz de mamá Noah me hizo retroceder. ¿Estás bien? Miré a mi hijo. Realmente lo miré y me di cuenta con una punzada de que era quien intentaba consolarme. ¿Cuándo se había vuelto tan perceptivo, tan protector? Cuando mi pequeño, el chico empezó a cargar con el peso de mi dolor, junto con el suyo. Estoy bien, cariño, mentí, ordenando los cubiertos frente a mí, recordando porque no me pierdo estas fiestas elegantes. La ceremonia fue, afortunadamente, breve. Lauren, radiante en blanco de diseñador, intercambió votos con James Carson, heredero de una fortuna hotelera y completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie de su día perfecto. Mantuve la vista fija en un punto justo por encima de los arreglos florales, negándome a ver a Daniel, de pie, orgulloso como el hombre de honor de su hermana. Fue durante la recepción, después de que el champán fluyera libremente y se cortara el pastel de varios pisos, que todo se derrumbó. Patricia golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata, la delicada campana, silenciando a la multitud. Se paró elegante e imponente en el centro de la multitud. Como madre del hermano de la novia, comenzó a provocar risas apreciativas por la complicada relación. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta feliz ocasión. Me relajé un poco, pensando que tal vez podríamos escapar de la noche sin incidentes después. Y hablando de servicio, Patricia continuó su mirada, encontrándome entre la multitud. Veo que tenemos a alguien con amplia experiencia en esa área. Madison, querida, ¿te importaría ayudar a nuestros meseros? Parecen estar quedándose atrás, y sé lo cómoda que te sientes en ese puesto. El silencio que siguió fue absoluto. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros anticipando alegremente mi humillación. A mi lado, Noah se había quedado completamente quieto. Estoy segura de que sería como en los viejos tiempos. Patricia añadió con una sonrisa benévola que nunca llegó a sus ojos, y tal vez podrías demostrarle no es lo que le depara el futuro de tal madre tal hijo, no es eso lo que dicen. Una risa recorrió la multitud.
Cortés al principio, luego se volvió más atrevida a medida que los invitados se daban cuenta de que tenían permiso para disfrutar del espectáculo. Sentí cada risa como un golpe físico. Mis mejillas me quemaron la garganta. La sala pareció inclinarse y estrecharse hasta que todo lo que pude ver fue el rostro triunfante de Patricia y el silencio visible de Daniel. Puse mi servilleta en la mesa y comencé a ponerme de pie. Mi único pensamiento era sacar a Noah y a mí de esta habitación, de este hotel, de esta pesadilla, pero Noah se movió más rápido antes de que pudiera detenerlo. Estaba de pie, zigzagueando entre las mesas, caminando directamente hacia el micrófono que Patricia acababa de abandonar a los 13 años. Parecía pequeño en ese escenario nadando en su traje nuevo, pero su columna estaba recta mientras ajustaba el micrófono a su altura. «Por favor, no te rías de mi mamá», dijo con la voz quebrada, pero lo suficientemente clara como para atravesar el salón de baile repentinamente silencioso. Mi corazón se alojó en algún lugar de mi garganta mientras veía a mi hijo parado ante cientos de desconocidos, sus delgados hombros firmes contra su juicio. Quería correr hacia para protegerlo de lo que fuera que viniera, pero algo en su postura me clavó en la silla. «Me llamo Noah Brooks», continuó ganando confianza con cada palabra. «Y esa mujer de la que todos se ríen trabaja 60 horas a la semana para que pueda tener zapatos nuevos cuando los viejos me queden pequeños. Se perdió su cena de cumpleaños el año pasado porque el señor Fenopoulos del restaurante la necesitaba para cubrir un turno y necesitábamos el dinero para el depósito del campamento de ciencias». La habitación se había vuelto sepulcral. Ahora podía sentir el peso de las escaleras pasando de mí a mi valiente, tonto y maravilloso hijo. Cuando tuve neumonía en 4º grado, durmió en el suelo del hospital 3 noches porque no podía permitirse faltar al trabajo durante el día. Todavía le duele la espalda, pero nunca se queja. Patricia dio un paso al frente. Su perfecta compostura se quebró por los bordes. «Noah, cariño, este no es el momento. No he terminado. Abuela». El título formal sonó como una acusación en su joven voz. ¿Sabes qué es gracioso? Mamá nunca dice nada malo de ninguno de ustedes, incluso después de que papá nos dejara. Su secretaria y tú le dijiste al tribunal que no era una buena madre, incluso después de que dejaras de enviar tarjetas de cumpleaños. Cuando cumplí 8 años, el rostro de Patricia se había puesto pálido. Cogió una bandeja de postre cercana. «Noah, baja, te he guardado un poco de ese pastel de chocolate que siempre te ha gustado». Noah dijo en voz baja: «Quiero que dejes de fingir que no somos lo suficientemente buenos». La sonrisa de Patricia, tensa hasta el límite, es precisamente por eso que tu padre no pudo quedarse. «Tengo algo más», interrumpió Noah. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó su teléfono y lo conectó al equipo de música con la confianza de un nativo digital. Algo que todos deberían oír. Mi confusión reflejó las expresiones en la sala. ¿Qué hacía la semana pasada cuando me quedé en casa de papá? Él y la tía Lauren hablaban en la cocina. No sabían que estaba grabando. Una sensación enfermiza de miedo y anticipación se retorció en mi estómago cuando Noah pulsó el botón de reproducción. El leve sonido de la voz de Daniel llenó el salón. La oportunidad perfecta para ponerla en su lugar. De una vez por todas, la idea de mamá con las tarjetas de nombre es brillante, y que ella sirva las bebidas no tiene precio. La risa de Lauren siguió. «James no tiene ni idea. Claro que es muy estricto con la familia. Pero cuando nos casemos y esperemos un hijo, entenderá por qué tenemos que cortar lazos por completo. No puedo permitir que esa camarera y su hijo anden por ahí hablando de esperar». Daniel bajó la voz con aire de complicidad. «¿Cómo te sientes?» «Las náuseas matutinas siguen siendo fuertes, solo por las mañanas. Por suerte, pero James cree que estamos esperando hasta después de la luna de miel para empezar a intentarlo, así que no lo hagas». La grabación terminó. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más intenso, cargado de sorpresa y una creciente comprensión en la mesa principal. James Carson se había quedado completamente inmóvil, con el rostro pálido mientras miraba a su nueva esposa. «Eso no es», empezó Lauren, pero vaciló ante la mirada de su nuevo esposo. «No hablo». El micrófono por última vez. Su voz firme a pesar del caos que se desataba a su alrededor. «Mi mamá me enseñó que mentir está mal, que la familia significa apoyarse mutuamente. Supongo que no todos aprendieron esa lección». Bajó del escenario y regresó a nuestra mesa, ignorando el estallido de susurros que lo siguió. Cuando llegó a mí, me puse de pie y lo abracé, abrazándolo fuerte contra la tormenta que habíamos desatado. «Vámonos a casa», susurré en su cabello mientras nos dirigíamos a la salida. Vislumbré la mesa principal.
James se estaba quitando el anillo de bodas. Su rostro era una máscara de furia controlada. Lauren sollozaba. El rímel corría por sus mejillas como ríos negros. Patricia se quedó paralizada. Su evento perfecto, destrozado sin remedio. Daniel finalmente me miró directamente. Su expresión era una compleja mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza. Me di la vuelta. Ya no importaban. El viaje en taxi a casa transcurrió en un silencio atónito. Las farolas iluminaron el rostro de Noah mientras se apoyaba en la ventana. La adrenalina de su confrontación, claramente desvaneciéndose, dejando a su paso el agotamiento. He estado guardando esas grabaciones, dijo finalmente mientras subíamos las escaleras hacia nuestro apartamento. Desde que papá y Lauren empezaron a planear cómo avergonzarte, sabía que iban a hacer algo horrible. Abrí la puerta. El familiar chirrido de las bisagras nos dio la bienvenida de vuelta a nuestro modesto hogar, un hogar que de repente se sintió como un santuario después del territorio hostil del que acabábamos de escapar. ¿Cómo supiste conectar tu teléfono a su sistema de sonido?, pregunté, quitándome los tacones dolorosos que había usado para la ocasión. Noah se encogió de hombros, asomando una leve sonrisa. Tutorial de YouTube. Reí. Luego un sonido de sorpresa, ligeramente histérico, que rápidamente se transformó en lágrimas. Grandes sollozos que había contenido durante años. Noah me abrazó y sentí su delgado cuerpo temblar con sus propias lágrimas silenciosas. Se supone que debo protegerte, logré decir entre sollozos. No al revés, nos protegemos mutuamente, dijo con una sabiduría que me alejó de, más allá de sus 13 años. Eso es lo que hace la familia. Pedimos la pizza que sugerí antes y nos pusimos ropa cómoda. Noah, con su pijama de franela desgastada, con su camiseta y pantalones deportivos favoritos de superhéroe. El elegante traje que nos había costado tanto estaba tirado en el suelo de su habitación, sin muchas posibilidades de volver a usarlo. Esa noche marcó un punto de inflexión. A la mañana siguiente, empezaron las llamadas, primero de conocidos que habían presenciado el espectáculo, luego del abogado de Daniel. La grabación había cruzado la línea legal, aunque aparentemente no se lograría nada con las amenazas. James Carson tenía más recursos que toda la familia Brooks junta y su humillación exigía una satisfacción que no implicara tener que castigar a un chico de 13 años en los tribunales. Lauren se fue de la ciudad antes de que pudieran reembolsar los billetes de luna de miel. Escuché que vivía con una prima en Phoenix, esperando un hijo y aprendiendo a vivir sin el dinero familiar por primera vez en su vida. Daniel perdió su puesto en la firma de inversiones, donde la reputación era moneda de cambio. Los papeles del divorcio le otorgaban la plena. La custodia de Noah fue revocada discretamente cuando el juez escuchó la grabación y Patricia envió flores, rosas amarillas con una nota escrita a mano. Me equivoqué en muchas cosas. Las puse en agua, pero tiré la tarjeta. El perdón podría llegar algún día, pero el olvido nunca llegaría. El verano se desvaneció en otoño y con él llegaron cambios inesperados. El señor Giannopoulos me llamó a su oficina un martes lluvioso y fui con un nudo en la garganta, segura de que el negocio había bajado y que, en cambio, me reducirían las horas. Me ofreció el puesto de subgerente después de lo que pasó en esa boda. Medio vecindario empezó a venir solo para verte. Él explicó con su franqueza característica, nadie se enfrenta a la familia Brooks. Ya era hora de que alguien hiciera lo mismo. El aumento fue enorme, pero significaba no más turnos dobles. Significaba que podría estar en casa cuando Noah regresara de la escuela. Significaba una pequeña cuenta de ahorros que crecía a pequeñas cantidades cada mes. Con esta nueva estabilidad, llegó otra revelación. Me matriculé en clases nocturnas en nutrición y restauración del Chicago Community College, administración a los 35. Era fácilmente el estudiante mayor en la mayoría de las clases, pero eso me molestó menos de lo esperado. De hecho, eres bueno en esto. Mi profesor de Fundamentos de Negocios me dijo después de presentar mi caso práctico, tienes experiencia real. La mayoría de los estudiantes carecen. Noah también prosperó. El chico que se quedó temblando ante cientos de desconocidos que descubrieron que tenía un don para la oratoria. Se unió al equipo de debate y luego se postuló para el consejo estudiantil. Sus calificaciones mejoraron al disiparse la sombra de la desaprobación de su padre. Llegó el invierno y trajo consigo nuestra primera Navidad verdaderamente tranquila en años. Sin ansiedad por cumplir con los exigentes estándares de Daniel. Sin cortesía forzada al abrir regalos caros que sutilmente resaltaban nuestra modestia.
Solo Noah y yo en nuestro pequeño apartamento con un árbol de segunda mano y adornos que habíamos hecho juntos a lo largo de los años. ¿Crees que alguna vez te volverás a casar? Noah preguntó de repente mientras estábamos sentados en el sofá viendo películas navideñas con un tazón de palomitas entre nosotros. La pregunta me pilló desprevenida. La verdad es que no lo he pensado. Respondí con sinceridad. Llevamos tanto tiempo solos que me parecería bien. Dijo con los ojos fijos en la televisión, si encuentras a alguien agradable. Estudié el perfil de mi hijo bajo la suave luz de las luces navideñas. La redondez de un bebé daba paso a las angulosas aristas de la adolescencia. Pronto estaría mirando universidades, construyendo su propia vida. La idea me trajo orgullo y un dolor silencioso. ¿Y tú? Le di un suave empujoncito en el hombro. ¿Alguna chica especial en la escuela? Su gruñido teatral me hizo reír. Algunas cosas nunca cambiaron. Esa noche, después de que Noah se acostara, me quedé sola con mi libro de texto extendido sobre la mesa de la cocina. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer diferente a la que se había aplicado el rímel con nerviosismo antes de la boda. Las líneas alrededor de mis ojos permanecían, pero ahora parecían menos marcas de preocupación y más evidencia de una vida plena. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Tenemos que hablar sobre los planes de verano de Noah. Hace 6 meses, ese mensaje me habría sumido en una espiral de ansiedad. Simplemente dejé el teléfono a un lado. Cualquier conversación que me aguardara podría suceder a la luz del día, bajo mis condiciones. Tenía tareas que completar, un futuro que construir. La primavera trajo los exámenes finales de mi primer semestre y la graduación de secundaria de Noah. Lo habían seleccionado para dar un discurso. No me sorprendió, aunque fingió estar avergonzado por mi orgullo lloroso. No es para tanto, mamá, insistió mientras caminábamos. De vuelta a casa después de la ceremonia, con el diploma aferrado en una mano. Acabo de hablar de transiciones o lo que sea. Hiciste llorar al director, le recordé, entrelazando mi brazo con el suyo. Era casi tan alto como yo. Ahora su voz se volvía más grave, algo que a veces me sobresaltaba cuando gritaba desde otra habitación. Sí, bueno, se encogió de hombros, pero pude ver la sonrisa de satisfacción que intentaba ocultar. La señora Patel lloraba con los anuncios de comida para gatos esa noche mientras yo preparaba una cena de celebración. Nada especial, solo la pasta favorita de Noah. Se sentó en un taburete de la cocina, observándome con una intensidad inusual. ¿Qué tienes en mente, chaval?, pregunté, removiendo la salsa. ¿Alguna vez has pensado en abrir tu propio restaurante? La pregunta fue tan inesperada que me reí. Con un sueldo de camarera, incluso con el ascenso, no estamos precisamente bien de capital inicial. Pero podrías haber insistido. Estás cursando tu título. Sabes más de comida que nadie, y la gente como tú vuelve a Feonopoulos solo para sentarse en tu sección. Qué dulce, pero los restaurantes son arriesgados. Incluso para gente con inversores y experiencia, Noah se bajó del taburete y abrió su mochila, sacando una carpeta llena de papeles. Investigué un poco, dijo, extendiendo el contenido sobre la pequeña encimera de la cocina. Hay un programa para emprendedores primerizos en barrios desfavorecidos y subvenciones específicas para padres solteros. Mira, señaló un anuncio de propiedad que había impreso de Internet. Este local en la calle Dalton se alquila. Antes era una cafetería, así que ya tiene todos los utensilios de cocina. Miré a mi hijo. Este niño que de alguna manera se había convertido en un hombre joven mientras yo no miraba, que había ignorado mis comentarios casuales sobre tener mi propio hogar algún día, y los transformé en una carpeta de posibilidades. Noah, comencé. No estaba segura de si debía reír o llorar. Esto es increíble, pero piénsalo, dijo de repente, tímido ante mi emoción. Siempre estás cuidando a todos los demás. Tal vez sea hora de hacer algo solo para ti. Lo abracé, maravillada por esta persona que había criado, esta persona que, de muchas maneras, también me había ayudado a criarme. Lo pensaré. Prometí sabiendo que lo decía en serio. Más tarde esa noche, después de que Noah fuera a su habitación a llamar a sus amigos y yo recogiera los platos de la cena, abrí su carpeta de nuevo. Los planes de negocios eran ingenuos en muchos sentidos, llenos de optimismo de 13 años y faltaban detalles financieros clave. Pero debajo de la letra infantil y los signos de exclamación entusiastas, vi algo sólido y verdadero. Un camino hacia adelante, una puerta que se abría a posibilidades que no me había permitido considerar.
Tomé mi teléfono e hice algo que nunca había hecho antes. Agregué la dirección de la propiedad a mi aplicación de mapas y programé una visita para la semana siguiente solo para mirar. Solo para ver guardé la carpeta y mis dedos se detuvieron en la tapa donde no había escrito con su letra meticulosa. La casa de mamá es 2025. 5 años antes, había huido de mi matrimonio sin nada más que bolsas de basura llenas de pertenencias empaquetadas a toda prisa y un niño de 7 años aterrorizado. En el fondo, creía que Patricia tenía razón. Nunca llegaría a ser más que la mujer que les llevaba la comida a los demás, que vivía al margen del éxito sin lograrlo nunca. Pero sentada en nuestro pequeño apartamento con libros de texto sobre la mesa y cartas de aceptación universitaria que empezaban a llegar para los años de secundaria de Noah, aún por venir, me di cuenta de que nunca habíamos sido derrotados, que habíamos estado construyendo silenciosa y firmemente hacia este momento en el que finalmente pudiéramos ver el horizonte más allá de la mera supervivencia. Abrí mi portátil y comencé a escribir mi propia versión de un plan de negocios más realista que el de Noah, ciertamente, pero no menos esperanzador, no menos valiente. Afuera, Chicago brillaba bajo un manto de estrellas, la misma ciudad que había presenciado nuestros momentos más bajos, ahora testigo silencioso de este tranquilo renacimiento. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas batallas. Tal vez, pero esta noche, en este momento de perfecta quietud, me permití creer. En el futuro, Noé vio claramente no solo la victoria por la supervivencia,